Bueno, hablaba de últimas horas, pues tenemos otra, porque un juzgado de Madrid investiga ya la compra del ático del gobierno de Ayuso. Antonio Gómez de Olea, ¿qué dice este último escrito? Sí, Gonzalo, es otra de las noticias judiciales del día, porque el juzgado de instrucción número 8 de Madrid ya tiene sobre la mesa las 4 denuncias que le ha remitido la Fiscalía y una más que ya tenía. En total son 5 para que se investigue esa compra del ático millonario por el Ejecutivo Regional de Isabel Díaz Ayuso. Recordemos que la compra se hizo por 6,3 millones de euros. David, tenía pinta de que iba a llegar y ha llegado. Y ha llegado. No sé si tendrá recorrido o no, pero lo veremos. Pero yo creo que en esta cuestión lo más necesario y lo que se demanda, ya no solo desde una perspectiva jurídica, sino desde una perspectiva ciudadana, es transparencia. Debemos exigir a nuestros dirigentes políticos transparencia y creo, no tengo ninguna duda de que en el conjunto de la mayoría de la sociedad no ha quedado claro qué pasó con el ático. ¿Para qué era el ático? ¿Por qué se compra? La mayoría de la sociedad sí que lo tiene claro. La otra cosa es que no nos lo hayan dicho. Pero luego, dentro de esos sectores cada uno tiene su visión, pero en general lo que hay es desinformación. Hay falta de explicaciones que clarifiquen cuál era la finalidad y que si se ha hecho con transparencia, ajustado a la ley, ajustado a la norma y en base a una serie de necesidades, la ciudadanía lo entendería. Porque seguro que no hay, David, son pruebas. Indicios parece que unos cuantos, ¿no, Manu? Bueno, a ver, pruebas hay de las mentiras, porque mintieron diciendo que se iba a utilizar como oficina temporal, cuando no se puede utilizar como oficina temporal porque tiene un uso residencial, es decir, de vivienda. Es mentira que Planifica Madrid compre y venda inmuebles de forma permanente, porque entre el 2020 y el 2025 solo compró 2 y vendió 1. O sea, pruebas de las mentiras hay. Y luego, efectivamente, hay unos indicios que llevan a que, como no se pudo comprar el ático para lo que dicen que se compró, bueno, pues hay que investigar quién dio la orden de comprar ese ático, quién ejecutó la orden, y esos son los 2 elementos que van a ser absolutamente claves en la instrucción judicial que espero que se produzca, ¿no? No sé si tan acelerada como otras, pero yo con que se haga en profundidad, aunque vaya un poco más lenta... Pero puede tener recorrido, Manu. Bueno, a ver, yo creo que ahí hay un posible delito con todas las precauciones que ni siquiera ha empezado la instrucción, pero podría teóricamente haber un delito de malversación en la modalidad de administración desleal. Eso, si se demostrase que se compró un ático y eso no cumplía con los fines de Planifica Madrid, pues existiría esa posibilidad. Y luego, bueno, Loreto habla de prevaricación, es una opción mucho más teórica, mientras que para el primero yo creo que hay indicios, para el segundo tendría que aparecer una resolución administrativa injusta, y bueno, de eso de momento no tenemos indicios, pero sí que sabemos que a un funcionario de Planifica Madrid no se le ocurrió comprar el ático de 6,3 millones enfrente de la casa de la familia de la presidenta. Eso seguro que no. Por lo tanto, alguien tuvo que dar la orden. Vamos a ver si la justicia es tan diligente y, aunque no, en fin, pille teléfonos, declare entrar en domicilios, pero que haga una instrucción seria y podamos conocer la verdad. Marta, y luego, en el plano político, transparencia. Vamos a volver en este punto a la Puerta del Sol porque tenemos más información, en este caso, sobre la pareja de la presidenta madrileña, sobre Alberto González Amador, que ha declarado un reparto de 1,2 millones de euros en dividendos y ha facturado 710.000 euros en su consultora. Pablo Collantes. Operaciones también llamativas porque esa empresa es la que está en el foco de la justicia, investigada por haberse utilizado presuntamente para encubrir una comisión de un directivo de Quirón. En cualquier caso, accediendo a esas cuentas, reportan en 2025 un beneficio de 700.000 euros, pero entra en números rojos. Pero lo llamativo aquí efectivamente es ese reparto de dividendos de 1,2 millones de euros. Esto viene a ser sacar dinero para el propietario de esa empresa, que en este caso es González Amador, y este movimiento o esta operación de obtener esos 1,2 millones de euros coincide con la puesta a la venta de los 2 pisos, tanto en el que vivía con Isabel Díaz Ayuso como el de encima, por una suma total, lo adelantaban los compañeros del Plural, de 3,3 millones de euros. Esos anuncios, que por cierto también adelantaba Chema Garrido, se retiraban hace unos días de las redes sociales. No sabemos si esto se va a utilizar como estrategia judicial, pero sin duda González Amador trata de ganar así dinero líquido, esos 1,2 millones que se suman a los 3,3 que podría ganar si vende finalmente esos 2 inmuebles. Y atentos a estas imágenes que les vamos a enseñar ahora, porque vamos a empezar a hablar ya esta mañana del ático, del famoso ático de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, ático que a la venta se ha puesto por 6,7 millones de euros, ático que la Comunidad de Madrid compró por 6,3 millones de euros y de que nos enteramos hace poquito, aunque esa compra fue en abril, y gracias a que se ha puesto ahora a la venta, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid haya visto que esto
se conocía por el público, pues hemos podido ver las fotos. Esas son las fotografías de ese piso de lujo que compró la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid dijo que eran para reuniones de la presidenta mientras se realizaban unas obras en la Puerta del Sol y que casualmente se puso a la venta entre 24 y 48 horas después de que lo supiese la opinión pública, no de que el piso se comprase. 24 y 48 horas después de que la opinión pública lo supiese. El piso llevaba comprado desde el mes de abril. Esas son las imágenes de este piso y hoy además tenemos información sobre la reforma, sobre la obra que supuestamente justificaba la compra de ese piso. Madrid dice, oye, yo necesito un sitio en que tener reuniones porque voy a estar en obras en la Puerta del Sol. Bueno, Pablo Collantes, tú estás en la Puerta del Sol. Esas obras van a empezar como pronto el año que viene. Te decía, Aida, dos movimientos que vienen a coincidir en el tiempo, tan importante el fondo como la forma, porque esos dos movimientos, tanto las obras como la venta del ático, se publicaban el pasado viernes por la tarde casi a última hora. Hay trabajo este mes en la Comunidad de Madrid. Finalmente, por casi 6,7 millones de euros se pone a la venta ese ático en Chamberí, que se quería utilizar como oficina temporal. A través del pliego de condiciones de ese contrato, conocemos que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad informaban del uso residencial que tiene esa vivienda, por lo tanto de oficina no casaría mucho y no hay un gran margen de beneficio del precio de esos 6,3 millones que habría pagado, no porque lo sepamos a través del portal de transparencia, sino vía los compañeros del País, que la Comunidad de Madrid habría pagado en ese momento por la compra de ese ático que se pone a la venta. Y aquí nos encontramos la primera contradicción de esta venta, porque el Gobierno decía que buscaba tener inmuebles activos porque estaba perdiendo patrimonio esa empresa pública, Planifica Madrid. Finalmente ahora sale a la venta por 6,7 millones de euros, una operación de compra que no sabemos muy bien para qué ha servido y que la Comunidad de Madrid, un ático del que quiere desprenderse cuanto antes, uno, para callar el ruido de las polémicas y dos, porque dice quiere dedicar ese dinero a la reconstrucción de los incendios. Pues eso es lo que dice la Comunidad de Madrid y miren ahora lo que ha dicho Pedro Corbalán, el consejero delegado de Planifica Madrid, que es la empresa pública de la Comunidad de Madrid que ha comprado ese ático. Ha dicho que Ayuso ha formado gobiernos profesionales y eficaces que han gestionado con una honradez ejemplar. Marta, a lo mejor lo de utilizar la expresión de honradez ejemplar en este momento procesal no es lo más adecuado. Yo es que me río por no llorar porque me parece que la Comunidad de Madrid se ha disparado en el pie de tal manera que se ha arrancado la pierna directamente. Yo, todo lo que vemos, teniendo en cuenta además las sobreactuaciones, es que la documentación sigue sin aparecer y que por lo tanto esto está mal hecho. Porque ninguna institución pública en este país, que es un Estado de Derecho, compra un edificio sin que haya un informe preceptivo que diga para qué es, por qué se compra, por qué no se utilizan otros bienes que tiene la comunidad, por qué no se alquila, por qué cada operación está más que justificada por técnicos y este documento, insisto, sigue sin aparecer, seguimos sin saber por qué se hizo esto y lo que está apareciendo es a posteriori. Hay que recordar informaciones como que en Planifica Madrid la agenda pública desde abril estaba vacía, había un hueco gigante que ahora están empezando a rellenar. Nos han dicho que era porque iba a haber unas obras en la Comunidad de Madrid, unas obras que no aparecían por ninguna parte y que de repente ahora licitan a dedo, a destiempo, porque esto, claro, tendría que ser previo a la compra del ático. O sea, no hay por dónde agarrar nada de todo esto, que va a acabar en tribunales porque, insisto, siguen sin aparecer los papeles que tendrían que aparecer y lo que vemos en medio pues es sobreactuación, autodefensa, autobombo y tratar de confundir a la opinión pública en algo que ya de entrada administrativamente es irregular y ya veremos si delito de más cosas. Pero es que después hay que recordar que, más allá de que Ayuso efectivamente haya dicho, oye, este piso lo vamos a vender, lo que dijo fue lo vamos a vender y ese dinero va a ir para los damnificados de los incendios de la Sierra Oeste. Esto es lo que decía Ayuso. Está en venta este inmueble y también hemos puesto otros 4 que están en Gran Vía. Y con estos más de 22 millones de euros aproximadamente vamos a reforzar la reconstrucción de la Sierra Oeste. Esto es lo que decía Ayuso, pero Adela, ¿es tan fácil que ese dinero que promete la presidenta madrileña llegue de verdad a las personas damnificadas por los incendios? Bueno, primero tiene que venderse al precio que piden los dos inmuebles de los que estamos hablando. Esa es la cuestión. Y el dinero de ese ático y del otro inmueble, ahora os cuento, cuando se venda se destinaría a esa reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios. Eso es lo que ha dicho repetidamente el gobierno madrileño. Otra cosa es que se venda ese ático por el precio que ahora mismo pide. Recordad que aquí en Mañaneros ya contamos que fue comprado un 61% por encima del precio de mercado de la zona, el centro de Madrid, Chamberí.
El ático se compró en abril, 6,3 millones de euros, y ahora quieren venderlo 5 meses después por casi 6,7 millones, 6.694.201 euros. Casi 400.000 euros de beneficio. Según confirmaron fuentes de la Comunidad de Madrid a finales de julio, la fecha es importante, finales de julio, las obras de la sede de la Comunidad de Madrid iban a empezar este mes de agosto. De momento no ha sido así, pero hay otra propiedad en venta que se pretende destinar también a los incendios. Se trata de un único inmueble, Gran Vía de Madrid, más centro no se puede, que en realidad son 4 locales. Se puso a la venta en el año 2025 ya, y en aquel entonces se vendía por 11.700.000 euros, aunque la venta quedó desierta. Ahora tratan de venderlo de nuevo, nuevo precio, 11.800.000 euros, unos 80.000 euros más caros. Y el tiempo pasa para esa venta, porque hay una fecha tope para que se produzca, y es el 7 de septiembre. Ahí termina el plazo. Si no lo venden antes de 28 días, tendrán que declarar la venta desierta, y entonces ese dinero para las localidades afectadas por el incendio pues no llegaría. Hemos cogido la calculadora, hemos hecho la suma de los precios de venta del ático de lujo y del edificio de la Gran Vía, y todo nos sale 18,5 millones de euros. Lejos de los 22 millones que ha repetido la presidenta madrileña en sus constantes comparecencias públicas. Aida. Gracias, Adela. Pues a todo esto añadimos las palabras de Óscar López, el líder del Partido Socialista en Madrid y ministro también, que acaba de hablar precisamente sobre esta polémica del ático. Vamos a escucharlo. La señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir. Los madrileños no tienen por qué pagar la vida padre de la señora Ayuso. No alcanza a comprender montar un expediente para la compra de un superático de lujo de más de 6 millones de euros, que es necesario tener un superático de lujo de 400 metros más 200 de terraza para que la señora Ayuso celebre reuniones mientras se hacen unas obras en Sol, que han aparecido ahora, por cierto. Hugo, dice el Partido Socialista que Ayuso tiene que irse. ¿Tú crees que va creciendo la presión en torno a la presidenta madrileña? Bueno, la presión política y también en la presión judicial, me refiero, porque ya hay varias, digamos, denuncias puestas, incluso una de ellas por un particular ante la Fiscalía. En fin, tarde o temprano estoy convencido al 100% que se va a abrir un procedimiento judicial y por tanto se va a judicializar el asunto. Es decir, yo creo que nos estamos centrando mucho en la compra del ático, pero yo creo, sinceramente, que lo peor son las explicaciones todavía. Porque, en fin, primero, múltiples explicaciones, incluso contradictorias entre ellas, o sea, que no nos acaban de explicar nada, y para lo poco que nos explican es que hay hasta presuntos delitos en las explicaciones, porque dicen, no, es que lo hemos comprado para aumentar los activos. Mira, las compras de Planifica Madrid, que recuerdo es una empresa pública que depende del gobierno de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Ayuso, y que por tanto se rige por la ley de contratos del sector público, no pueden comprar por comprar, no pueden comprar por aumentar, tendrán que comprar siempre y cuando se pueda justificar una necesidad pública. Entonces, lo que nos tienen que explicar, antes que nada, es qué necesidad supuesta pública, y lo que no puede ser es unas supuestas obras a un año vista. Es decir, es que las aplicaciones son peor que la compra a día de hoy. Lo que apunta Marta lleva mucha razón, no hay papeles. ¿Dónde están los papeles? Lo que están haciendo es fabricar la documentación. La están fabricando ahora. Y luego, de verdad, si pretenden que veamos normal que unas obras que comienzan el año que viene, con unas obras que comienzan el año que viene se compra un ático de lujo de 600 metros cuadrados con 12 meses de anticipación? Y sin contratar las obras. Es que cada cosa que cuentan es peor que la anterior. Es peor que la anterior. Vamos a hablar ahora, porque esta es otra derivada interesante de las últimas horas, que es, recordarán que todo esto, según la Comunidad de Madrid, parte de que la Comunidad de Madrid decía, oye, vamos a hacer obras en nuestra sede. Entonces necesitamos que, mientras la Puerta del Sol está en obras, haya un lugar en el que tener reuniones. Pero Pablo Collantes, Puerta del Sol, ahora sabemos que las obras empiezan como pronto el año que viene, que la adjudicación se ha hecho a dedo, legalmente, pero a dedo, y que se publicó la adjudicación hace apenas 2 días. Y esto es también contrario a lo que nos contaban, lo que nos decían al principio. Efectivamente, viernes 7 de agosto por la tarde se publicaba también la adjudicación de ese contrato, un contrato menor que no supera los 60.000 euros, se queda casi en el límite y por tanto se puede adjudicar a dedo para el diseño de la remodelación de esas obras en la Puerta del Sol, en la sede de la presidencia de Isabel Díaz Ayuso. Se comienza ahora un periodo de diseño que durará unos meses, después se tendrán que licitar esas
esas obras y según si va todo lo previsto, según el pliego de condiciones, esas obras no empezarían hasta marzo del año 2027 y se alargarían un año hasta 2028. Por lo tanto, ni eran de forma inminente por lo que se justificaba la compra de ese ático, es que va a haber obras inminentes en Sol. Después comparecía Ayuso y decía, no, serán para otoño. Pues ni inminente ni para otoño, marzo de 2027. Comienza ese diseño a ese contrato menor de casi 60.000 euros. Decía antes, me equivocaba, no era la hermana, es la prima de María Pombo, de la conocida creadora de contenido, Alejandra Pombo. Su diseño, su estudio de arquitectura es el que se queda finalmente el diseño de unas obras que de momento van para largo. Javier Flores, abogado, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Abogado, ayúdenos a entender esto. ¿Cuáles son los agujeros que ven esa adjudicación? Bueno, sobre la adjudicación en concreto, lo que se ha licitado ahora no son las obras en sí, sino la dirección de esas obras. El primer elemento es una cuestión de fechas. Esta vivienda se compra en abril y en ese momento no hay ningún rastro, no hay ningún expediente sobre las obras. Ese expediente se inicia, el primer documento, 7 semanas después. Es decir, en el momento que se adquiere la vivienda no hay previsión alguna, no existe ninguna previsión de obras en la sede de la Casa de Correos en Sol. Y en cuanto a la adjudicación, es cierto que no es irregular, no hay nada irregular en el procedimiento en el sentido de que existe la posibilidad, efectivamente, de que la Administración, en lugar de hacer un concurso público al que pueda optar cualquier arquitecto o cualquier otro estudio de arquitectura, invite únicamente a quien considere. Pero esto tiene un requisito fundamental. Y es que se suele aplicar, de hecho, a cuestiones artísticas, cuando se quiere encargar, por ejemplo, algo con un valor artístico único y que nadie más puede hacer, solo ese autor. Se ha seguido ese procedimiento entendiendo que solamente la persona adjudicataria, que es la única a la que se ha invitado a presentar ofertas y que por lo tanto ha presentado la oferta ganadora, solo ella lo puede realizar. Sin embargo, lo cierto es que en el propio pliego, en la propia documentación, se habla de una cuestión que no es ni mucho menos de gran valor artístico, sino una mera cuestión decorativa, por decirlo así. Es verdad que la obra total será 1.600.000 euros, que se licitará en su momento en el futuro. Esto es un contrato de 60.000 euros, que es un porcentaje de esa cuantía principal. Es decir, se está contratando porque se considera que solo esta persona tiene la capacidad de dirigir esta obra y de otros elementos que hay en el contrato, de solicitar las licencias y hacer ese tipo de trámites que sinceramente lo puede hacer mucha más gente. Hablábamos de que la Comunidad de Madrid estuvo refiriéndose a la urgencia que ellos tenían por tener otro espacio, porque tenían esas obras, pero el detalle que también es importante, ¿no?, es que la tramitación del expediente es ordinario, no es urgente. Sí, efectivamente, cuando la Administración tiene urgencia, tiene un cauce acelerado, con menos controles y mucho más rápido, ¿no? Y en este caso se ha seguido efectivamente un cauce ordinario. Por lo tanto, en el momento de la adquisición de la vivienda, no solo no existían las obras, sino que tampoco había ninguna urgencia ni por licitar esas obras, ni por supuesto por adquirir la vivienda. ¿Diría usted, abogado, que esto no es que sea un contrato mal hecho, sino un contrato hecho de alguna forma para que nadie lo revise? Y si es así, ¿por qué? Bueno, efectivamente el cauce que se ha seguido no es precisamente el más transparente. De todas las opciones, esta es posiblemente la que menos posibilidades tiene de revisión. No solo por el propio procedimiento de invitación, donde la Administración decide a quién invita y por lo tanto no hay toda esa transparencia, esa concurrencia pública con otros licitadores, sino que además la cuantía de este contrato está por debajo de la cuantía que permite interponer ciertos recursos y revisar lo correcto de esta decisión. Claro, se le va complicando a Nebot la crisis a Ayuso, se le veía claramente nerviosa diciéndonos lo que teníamos que preguntarles, pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando de la reforma, de la adjudicación de la reforma, es que se sabe ahora, se adjudica ahora la reforma. Entonces, es como que la concatenación de hechos no termina de cuajar, ¿no? Tú compras un piso primero y luego adjudicas el diseño de la reforma de las obras que justificaban esa compra de ese piso. Es que es tan burdo que da risa. Se hace después, ¿no? Yo por eso decía antes, poniéndome bruta, que se han disparado el pie y se han arrancado la pierna, porque es tan básico la jugada, ¿no? O sea, Madrid no tiene una sede para la presidenta de la comunidad. Esto fue lo que dijo además el consejero que lleva el asunto
una vez que trataba de aclarar las cosas y en mitad de la aclaración aclara diciendo que es que en la Comunidad de Madrid no hay una sede de vivienda para la presidenta de la comunidad. Bueno, pues es verdad, en España hay 8 comunidades autónomas que sí tienen, hay una 9ª que alquila un sitio. Es verdad que no son espacios que se usen habitualmente o no todos los usan habitualmente. Es verdad que muchos no valen 6 millones de euros. Pero bueno, sean valientes. Díganos lo que hicieron, díganos que habían comprado este ático pensando en eso, después además de haber reformado la ley el año pasado en agosto para que la presidenta, cuando deje de ser presidenta, también tenga una casa pagada durante 4 años más, que esto es una realidad, esto sí que está ya aprobado, y digan lo que tenían previsto hacer en lugar de meter en un lío judicial a un consejero, porque al final yo no creo que a ella la vayan a sentar nunca en un banquillo para preguntarle por esta cuestión, pero que alguien de su administración puede acabar pagando el pato porque resulta que tenían una jugada que en lugar de hacerla pública la llevaban con opacidad y los medios de comunicación la han descubierto y ellos no han querido reconocerla. Pues oye, es que estos son los hechos y en lugar de, insisto, salir de la mentira y explicar lo que ha ocurrido, lo que hacen es mentir y mentir y mentir y ahora tratar de establecer un papeleo que a posteriori no va a servir para justificar lo que han hecho. Vamos a saludar a Jesús Caldera, exministro. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Caldera, lo primero por lo que te vamos a preguntar es por el ático de Isabel Díaz Ayuso. No paramos de recibir información nueva. Lo último que supimos a través de esa información del diario El País, que es la que inició toda esta polémica, es que el gobierno de Ayuso ha adjudicado ahora, el viernes pasado, la reforma de la sede con la que justificaba comprar el ático. No sé cómo ves todo esto. Pues mire, buenos días a todos. Yo trabajo en la administración, soy secretario de un ayuntamiento capital de provincia en España. Le pondré un ejemplo. Imaginemos que mi ayuntamiento u otro necesita comprar un inmueble, el ático. ¿Qué tiene que hacer? Aquí se aplica una ley, la ley de patrimonio de las administraciones públicas. Y se aplica también a una empresa pública 100%, de capital público 100%. Pues bien, lo primero que tendría que hacer mi alcalde es solicitar la elaboración de una memoria justificativa de esa necesidad. Después la existencia de crédito, después el informe de Secretaría General, en este caso mío, después el análisis, el informe pericial que determine por parte de un técnico que ese inmueble se adapta a las necesidades, en este caso de un ayuntamiento o de cualquier otra administración. Pues bien, ¿dónde está ese expediente? Si es muy fácil, que lo presenten. Y después, si fuera en mi ayuntamiento, ¿cómo se adquiere? Si se hubieran seguido esos trámites, ¿cómo se adquiere ese inmueble? Normalmente por concurso, es decir, con publicidad y para que cualquiera que tenga un inmueble que se adapte a esas circunstancias pueda presentarse a ese concurso. Las vías de adjudicación directa son absolutamente excepcionales, prácticamente no se hacen nunca. Si esto lo unimos a lo que ha ocurrido en la sede de la comunidad autónoma, que antes estaban ustedes hablando con el señor abogado, esto ya es cuadrar el círculo. Yo, desde luego, si hubiera tenido que informar, esa adjudicación del contrato para la elaboración del proyecto técnico de la reforma de la segunda planta no lo hubiera admitido nunca. Eso no se puede hacer con un negociado sin publicidad. Y eso lo determinan todos los tribunales. Nunca. Solo si alguien tiene una patente exclusiva, solo si alguien, por ejemplo, es un cantante, tú quieres hacer un contrato artístico que quieres poner a esa persona, o hay dificultades técnicas que solo puede superar una determinada empresa, se puede hacer un negociado sin publicidad. Que me digan a mí si elaborar un proyecto técnico de reforma de la segunda planta del inmueble de la Comunidad de Madrid reúne esos requisitos. Por supuesto que no. Por lo tanto, esto está lleno de irregularidades, esto se debe aclarar. ¿Cómo? Con transparencia. La señora Ayuso está muy nerviosa. Que enseñe los expedientes, que desde luego yo, cuando tramito un expediente, todo es público, por cierto, va al portal de contratación de cada entidad. ¿Dónde está ese expediente en la empresa pública de la Comunidad de Madrid? Todo esto huele muy mal y desde luego, como antes decía una de sus compañeras, esto lo va a pagar alguien. Claro que sí, porque aquí hay asuntos que se han desarrollado muy al margen de la ley. Por tanto, probablemente se estén cometiendo delitos. Caldera, por su experiencia, lo que hemos visto en toda esta crisis no es lo habitual en Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, cuando surge una polémica, suele victimizarse y patada para adelante. Pero en este caso, en cuanto se publicó
La Comunidad de Madrid tardó entre 24 y 48 horas en poner a la venta ese ático. No fue cuando lo compraron, sino cuando lo supo la opinión pública. En su opinión, por su experiencia política, ¿cree que esto puede llegar a acercar a la presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Algo que hasta ahora era implanteable? Bueno, no lo sé, porque ella presume de ser muy resistente, incluso resiliente, que no es lo mismo. Pero desde luego aquí se han producido hechos bastante graves. Solo hay que ver su nerviosismo, antes ya lo indicábamos. Hechos bastante graves. Y si todo se resuelve de un modo muy sencillo, con transparencia. Es decir, lo que ha solicitado la oposición, y tiene razón, y lo que pedimos todos los ciudadanos, es que nos enseñen el expediente, que nos justifiquen por qué había que comprar ese inmueble y que nos digan, desde luego que nos lo diga el interventor o la interventora correspondiente, si esa decisión que han tomado ahora de vender el inmueble para aplicarlo, dicen, lo que es totalmente falso, ya se lo adelanto, a la reconstrucción de las zonas afectadas por el incendio, si eso jurídicamente se puede hacer. Cualquier fiscalización le dirá que no, para conceder ayudas, que por supuesto son necesarias, que por supuesto apoyo, que hay que hacerlo, tienen que figurar en los presupuestos, tiene que haber una convocatoria, tiene que haber una tramitación de un expediente administrativo y en la administración hay un principio de caja, es decir, todos los ingresos que se obtienen van a un fondo común y después es el presupuesto con los procedimientos de tramitación siempre transparentes, el que determina a qué lugar va cada recurso. Por lo tanto, esto es bastante grave y sí, yo creo que esta seguramente sea la crisis más importante con la que se ha encontrado la señora Ayuso.